Entonces vamos a ver unos casos, ¿sí?, de esa voluntad de Dios y esta libertad de Dios. Porque ven, Judas y Juan, ¿no? Si todo lo hace Dios, ¿no?, pues ahí yo, si fuera Judas, pues haría huelga, ¿no? Porque a mí me toca el papel del malo y a este Juan, ¿verdad?, le toca el papel del consentido. Pues yo quiero cambiar, ¿no? Porque si Dios hace esto, es muy injusto de parte de Dios, ¿sí? Porque a unos nos manda, cuando Israel sale de Egipto, ¿por qué unos son de Israel y otros de Egipto? ¿No? Pues yo, si fuera Egipto, digo, no, pues Señor, ¿sabes qué? Cámbiame, ¿no? ¿Por qué me pones de este lado? ¿Sí? Y entonces ven, sobre todo, que son cosas que se saben desde mucho, ¿no? Cuando Judas va a dar los 30 denarios que van a los va a recibir, pero después los va a rechazar, que los fariseos van a tomar esos 30 denarios para comprar el campo del alfarero, que después se va a llamar el campo de la sangre. Pues eso ya venía en Jeremías, ¿sí? Cuando el Señor dice que Judas lo va a entregar, cita los salmos de que el que comía conmigo ha levantado su calcañar contra mí, ¿sí? Entonces uno dice, pues ya el papel de Judas pues ya estaba desde el principio. Entonces el pobre le tocó el mal papel, ¿no? Entonces que Juan, pues ya, le cayó bien al Señor, entonces pues ya le tocó el buen papel, ¿no? Y entonces ahí pues son puros muñecos, ¿no?, que el Señor hace para que, como decir, pues que se escriba la novela, ¿no?, de la salvación. Ya no es historia de la salvación, es novela de la salvación, ¿no? Y ahí debemos de ver que no, cuando Dios prevé algo, y Dios no se puede equivocar, es porque Dios lo está viendo. Es decir, que cuando Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Se va a vender, se va a comprar el campo del alfarero para que sea, y se va a transformar en el campo de la sangre, porque es el precio de la sangre. ¿Qué? Es que el Señor está al mismo tiempo platicando con Jeremías y al mismo tiempo viendo a Judas que regresa a los denarios y a los fariseos que compran el campo, ¿no? No es que el Señor haya programado a Judas para hacerlo, no, es que el Señor está viendo a Judas que libremente está haciendo eso, y entonces lo puede decir a Jeremías, porque está al mismo tiempo en los dos momentos. Cuando Pedro, cuando el Señor le va a decir, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me habrá negado 3 veces. No es que el Señor está haciendo probabilidades para ver cómo, ¿no?, o programando a Pedro y al gallo, ¿no? Ahí como que para que tan, ¿no? No, es que el Señor está bien, al mismo tiempo está con Pedro en la última cena, y al mismo tiempo está en el momento en que Pedro está negando la tercera vez, ¿sí? Por eso, al mismo tiempo, lo que me dice el Señor, las predicciones del Señor nunca se pueden equivocar, porque no son proyecciones, son que el Señor me está viendo hacerlo, ¿sí? Entonces nunca se va a equivocar. Y al mismo tiempo, pues me dejan toda mi libertad, porque justamente me está viendo hacer lo que libremente estoy haciendo, ¿sí? Entonces ven, por eso las predicciones de Dios al mismo tiempo son totalmente infalibles y al mismo tiempo pues me dejan totalmente en libertad, ¿sí? Porque el Señor nada más
está describiendo lo que estoy haciendo libremente. Nada más que el Señor, Él está al mismo tiempo el día de mi muerte y el día de mi nacimiento. ¿Sí? Entonces, el propio día de mis 15 años me puede decir lo que me va a pasar, lo que yo voy a hacer libremente el día de mi muerte, porque Él está al mismo tiempo el día de mi muerte y el día de mis 15 años. ¿Sí? El día de mi matrimonio. El Señor sabe con quién me voy a casar, porque está al mismo tiempo ese día y el día en que estoy ahí. ¿Sí? Y sin embargo, pues yo lo voy a hacer totalmente libre. ¿Sí? Ya más o menos, ¿no? Porque sí, eso es bien capital. Hay otras predicciones que no se cumplen. Esas son predicciones condicionadas, ¿no? Como para Nínive, por ejemplo, para Jonás. El Señor que dice que en 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? Y al final no. Porque, pues justamente, el Señor dice esto para que se conviertan y para no destruir a Nínive. Son profecías condicionadas. Si no se convierten, eso va a pasar. ¿Sí? Hay otras que son que esto va a pasar, que se convierten o no, porque lo estoy viendo. ¿Sí? Muy bien, el faraón también, otro caso muy terrible de la voluntad de Dios, ¿no? Que en el Éxodo se dice que Dios le dice a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no les va a dejar, ¿no? Y uno dice: ay, pobre Faraón, ¿no? ¿Qué hizo para que Dios primero le haga endurecerse para después darle su buena bofetada? Uno dice: por lo menos se hubiera endurecido solo, pues ahí se merecía su bofetada. Pero si además es Dios que lo endurece, pues ¿cómo le va a dar la bofetada después? ¿Sí? Y ahí, ven, es muy importante también para nosotros dos cosas. La primera, ver el estilo del Éxodo. El Éxodo no quiere darme a entender lo que es la libertad humana, ¿no? El Éxodo quiere mostrarme que Dios sabe todo y puede todo, ¿no? Y que Dios es un Dios vivo y que me va a sacar de Egipto y que ahí nadie se puede oponer. ¿Sí? Eso es lo que quiere darme a entender el Éxodo. Lo de la libertad del hombre, ahí me vale totalmente. Y entonces, claro que cuando el Éxodo me va a decir eso, pues algo me quiere decir que no, es el faraón mismo que se va a endurecer, y por eso lo va a castigar Dios. Y de hecho es lo que nos va a decir el libro de la sabiduría. Entonces, y el libro de la sabiduría, por ejemplo, va a ser mucho más fino sobre la parte de la libertad humana en contra de Dios, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que ver en la propia palabra de Dios cuál es realmente, qué quiere decir el Señor, y saber dónde yo quiero buscar la luz. Si quiero buscar la luz sobre la libertad humana, no la voy a encontrar en el Éxodo, no la voy a encontrar pues mucho más, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, la voy a encontrar mucho más en lo de la carta a los romanos o a los gálatas, lo voy a encontrar mucho más en el Evangelio, en especial de Juan. ¿Sí? Ahí sí puedo empezar a ver exactamente lo que es la libertad humana. En el Éxodo sé que no. Cuando se va a hablar de endurecer, es para mostrar que aún si el faraón se endurece, pues el Señor ya lo ha previsto. ¿Sí? Y eso no va a detener al Señor. ¿Sí? Pero no quiere decir como tal que es el Señor que va a que le pica y eso estás. Ahí sería súper injusto. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Ahora, pues prácticamente, ¿no? Lo primero, buscar la voluntad de Dios es contemplar el rostro del Padre para que ilumine mi camino. Eso es capital, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que
si yo busco la voluntad de Dios, lo primero no es que Dios quiera que yo haga esto, que Dios quiera que yo haga lo otro, no. La palabra del Salmo es tan bella, si me acuerdo es el Salmo 66, que dice que brille sobre nosotros tu rostro y todas las naciones conocerán tus caminos. Que brille sobre nosotros tu rostro y todas las naciones conocerán tus caminos. ¿Qué quiere decir? Es que yo voy a ver hacia Dios y viendo quién es Dios, cómo me ama, cómo su luz ilumina mi vida, pues ya el resto, ¿cómo decir? El camino se va a dibujar de sí mismo, ¿no? De vez en cuando no sé si tengo que ir a la izquierda o a la derecha. Entonces a estos momentos levanto los ojos hacia Dios, digo quién es Dios y cómo me ama. Y ahí se me hace fácil de ver que, pues o si uno es igual que el otro, al final pues puedo seguir uno u otro, pues y no pasa nada. O puedo al contrario, viendo el amor de Dios, etcétera, etcétera, ver que no, hay uno que está muy malo, ¿sí? Y entonces, pero ven, porque justamente no voy primero a ver el camino en sí, sino voy a ver justamente la meta de mi camino, o la luz de mi camino, que es la mirada de Dios, ¿no? Que es el amor que Dios me tiene. Y viendo eso, se me va a hacer sencillo, mucho más sencillo el discernimiento. Yo me acuerdo de una muchacha que quería entrar con las misioneras de la caridad, ¿no? Pero tenía dudas. Es decir, que el lunes en la mañana decía, yo quiero entrar con ellas, ¿no? Y el lunes al mediodía decía, bueno, al final pues quizás mejor me caso, ¿no? Y el lunes en la tarde decía, pues quizás sería desobedecer a Dios de casarme si Él quiere que vaya con las hermanas, entonces mejor voy con las hermanas. Pero después el lunes en la noche decía, pero quizás sería presunción pensar que yo soy capaz de entrar con las hermanas por mis propias fuerzas, entonces mejor me caso. Y así, pues, no lograba encontrar, ¿cómo decir? Viendo esos dos caminos, no lograba encontrar por dónde. Hasta el momento en que le dije, ¿sabes qué? Ahora vas a dejar esos dos caminos, ¿no? Cada vez que se presentan, tú les dejas a un lado como una tentación para decirles, no, al final lo que me importa eres tú. Si me quedo aquí contigo, pues soy feliz. Si voy a la derecha contigo, soy feliz. Si voy a la izquierda contigo, soy feliz, ¿sí? Y entonces de empezar a ver, pero entonces creo que, pues al final justamente me amas y es lo que importa, ¿no? Y el momento en que ella hizo eso, pues pero el segundo que siguió, ya sabía que tenía que entrar con las hermanas. Pero así, clarito, ¿sí? Porque viendo que al final, pues Señor, me amas, que vaya acá, que algún tiempo me atrae, pues ya la luz ya llegó sobre las cosas. Mientras que si veo el camino en sí, pues no puedo encontrar, ¿no? Entonces, para buscar la voluntad de Dios, siempre empezar no a ver lo que hay que hacer, sino a contemplar el rostro de Dios, ¿no? Y que es lo mismo, poner mi vida ante el amor que Dios tiene para mí. Señor, si voy con las hermanas, ¿me vas a amar? Sí. ¿Y si me caso, me vas a amar también? Sí. ¡Wow! Ok, pues si me amas, ok, entonces ya, como si ya se ilumina mi camino mucho más sencillamente. ¿Sí? Esto en general, no tanto para el nivel humano como para el nivel estructuralmente. A nivel estructuralmente humano, para buscar la voluntad de Dios, entonces voy a tener que tomar los medios que Dios me da. Es decir, que tengo que agudizar, fortalecer, enderezar mi inteligencia, mi corazón, para hacer elecciones verdaderas. ¿Sí? Tengo que corregir mis defectos, tengo que corregir mis miedos, tengo que corregir todo eso, tengo que pensar para ver cómo
qué es lo que es necesario para una familia, qué es lo que es necesario para un trabajo, qué es lo que es necesario para un país, ver lo que tengo que corregir en mí, ver lo que tengo que fortalecer, ver dónde me tengo que formar para servir, etc. Después también voy a rezar. ¿Pero para qué voy a rezar? No voy a rezar para que el Señor me mande el buen trabajo. Tampoco voy a, o para saber cuál es el trabajo que Él quiere para mí. Tampoco voy a rezar para que el Señor me mande a mi hombre ideal, ¿no? O a mi mujer ideal, ¿no? Voy a rezar para que el Señor me permita no desanimarme, para que el Señor me ayude a que mi inteligencia sea más perspicaz, a que mi corazón no se deje engañar por el miedo y por todos los intereses, como si los intereses egoístas míos, para que mi corazón no se encierre o no rechace justamente la formación que le puedo dar. ¿Sí? Para eso sí voy a orar. Le voy a decir, Señor, ¿sabes qué? No me dejes elegir cosas que no son verdaderas. Ayúdame a tener el valor para ir a buscar respuestas, para ir a formarme, para ir, etc. Ayúdame a corregir en mí ese egoísmo, esos miedos que van a hacer que yo voy a escoger mal. ¿Sí? Ahí sí puedo orar. ¿Sí? Y puedo orar por el otro igual, diciendo, pues Señor, ¿sabes qué? Para los demás y para él que un día pues vaya a casarme con ella, pues también ayudarme con esto, ¿no? Para que podamos escogernos realmente. Porque imagínense si no, ¿qué pasaría, no? Ahí, a ver, sería como un videojuego de multiplayers, ¿no? En que todos están con Dios y diciendo, mira Señor, pues ahí haz que este se enamore de mí, ¿no? Pero si otra también, pues a ver quién reza más, ¿no? Para que el Señor cumpla. Y sería pura falsedad, ¿no? Ahí mismo rezo para que el Señor sí me ayudes a poder escoger, me ayudes a poder conquistar, me ayudes a poner toda mi vida en el juego de la buena manera. Igual al nivel del trabajo, o el que pide el Señor. Ayúdame a formarme para servir, ayúdame a no buscar mi propio interés o nada más mis miedos, ¿no? Después, al nivel de lo que estructuralmente es divino. Ahí es diferente. Lo primero es la palabra de Dios, ¿no? Si quiero saber cómo avanzar, pues Dios me dice, me habla, ¿no? Tu palabra es una luz para mis pasos, ¿no? Brille su palabra en cuanto me revela el rostro de Dios, ¿no? Ilumina mi camino. Que brille tu rostro sobre nosotros y todas las naciones conocerán tus caminos. ¿Sí? Pero lo que les decía, ¿no? En su integralidad y en su unidad, ¿no? Ahí es todo lo de las clases que tuvimos sobre la palabra de Dios, ¿no? No sacar algo falso, algo parcial de la palabra de Dios para justificarme, sino realmente saber que lo que Dios me dice, que primero el Nuevo Testamento antes que el Antiguo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí decía Juan Pablo II, cuando yo quiero resolver un problema, cuando yo quiero saber lo que Dios me dice, cuando yo quiero saber por dónde ir, lo primero busco en el Evangelio dónde se me esto. Segundo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Decir que yo me encuentro frente a un pobre, y digo, no, ese pobre pues me está engañando en todo, y digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No?
pues la respuesta pues llega rápidamente, ¿no? Después voy a ver, como si profundizara, decir, pero al final realmente eso es, siempre atender es bueno o cómo, y ahí pues, pero en esa pregunta, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿O qué haría Jesús en mi lugar? Después, también, justamente la iglesia, ¿no? Los santos, el magisterio, el obispo, el padre espiritual. Son diferentes niveles en que la iglesia es mandatada. ¿Sí? Bueno, pues que el Señor la manda, ¿no? Para cuidarme, ¿no? Los santos son los que guardan la palabra de Dios de tal manera que fecunde su vida, y que la iglesia me dice, esos puede seguir sus pasos, ¿no? El magisterio me dice, pues mira, la manera de interpretar la palabra de Dios y de dejarla transformar tu vida. El obispo es el que es el sucesor de los apóstoles, para mí, para decirle, pues por la derecha o por la izquierda, ¿no? Por ahí va el rebaño. Y mi padre espiritual, que justamente me ayuda a discernir en mi propia vida, pues qué es realmente de Dios y qué es que no es de Dios, ¿no? Porque en mi corazón hay de todo. En mi corazón hay las concupiscencias, ¿no? Hay el deseo de Dios natural, hay la gracia, es una especie de mezcla increíble, ¿no? Y el Padre Espiritual me ayuda a ver qué son los hilos de la gracia, qué son los del pecado, qué es lo de la naturaleza, qué es lo de la herida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que ahí lo que importa es realmente que las cosas vayan en el mismo sentido. Sí, en esos cuatro niveles, pues tienen que ir en el mismo sentido, si no, justamente hay algo que no va. Si mi padre espiritual me dice exactamente lo contrario del obispo y del magisterio, ahí está mal. ¿Sí? Si el obispo igual dice todo lo contrario de toda la tradición de la iglesia desde el principio, hay algo que no va. Normalmente todo eso tiene que confluir, tiene que ir en el mismo sentido. Después, también otra cosa que es capital, la intención profunda de mi vida. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que el Señor se preocupa primero por las cosas importantes antes que las cosas secundarias, ¿sí? El Señor le preocupa mucho más que yo entregue mi vida, ¿sí? En la vocación, que sea al matrimonio, que sea a la vida consagrada, a que yo haga parte de tal o tal grupo, o a que yo haga tal o tal cosita para la iglesia, ¿sí? Porque hay una cosa que toca directamente mi felicidad, ¿sí? Y toca directamente el sentido de mi vida, mientras la segunda pues es muy accesoria, ¿sí? Y entonces, si digo, no, es que yo quiero seguir a Dios, y entonces yo voy acá en tal grupo, y después en tal otro grupo, y después hago tal otra cosa, y con esto pues no abro, bajo el pretexto de buscar a Dios, no abro la puerta a ninguna relación, ¿no? O a ningún discernimiento real de mi vocación. Pues ahí digo que pues estoy sirviendo a Dios, pero es un engaño total, ¿sí? Ahí nada más me estoy distrayendo diciendo que esto es de Dios, mientras que es meramente mi manera de poder escabullir las verdaderas preguntas que Dios quisiera que yo pueda responder, ¿sí? Después, la paz, el ánimo, ¿no? Normalmente cuando cumplo la voluntad de Dios, sí me da cierta paz, aunque a veces me pueda poner en un aprieto muy grande. La reina Esther pues sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y sabe que esa es la voluntad de Dios, que ella interceda por su pueblo.
Sin embargo, le da un pavor mortal, pero en el fondo sabe que es eso. Sabe que no hay de otra y que, pues que hay algo que pasa, y a un momento sentimos justamente una paz que no es una paz, que no es siempre una paz psicológica, ¿no? Porque a veces, al contrario, a nivel psicológico me quedo en el aprieto, pero que es la paz de saber que eso tengo que hacer, ¿no? Y que entonces, sabiendo que haciendo eso, por más miedo que me dé al exterior, ahí sé que voy en los brazos de Dios, ¿no? Y a veces pues hay en mí como unos sentimientos encontrados al nivel psicológico de falta de paz y al nivel profundo de una paz realmente divina. Es como cuando uno hace sus votos, ¿no? Cuando uno hace sus votos, pues la semana anterior pues ya ni logra dormir y tiene todas las dudas del mundo de que sí tiene que hacer sus votos o no, y por qué no se casa, y por qué no se va, y por qué no alguien mejor allá. Pero en el fondo sabemos que no, sabemos que ahí estamos y que ahí es normal frente a esta elección que es tan fuerte, pues el nivel psicológico pues está bien trastornado, o en el fondo pues ya sabemos que no es aquí. Es como cuando uno se casa, ¿no? Ahí, un poco antes, pero hay todas las dudas y todo el miedo y todos los nervios y todo eso, mientras uno sabe que pues, eso es lo, ahí voy a algo que siempre quise ir. Entonces ahí es igual, y igual sé que me abre el horizonte, me abre el horizonte. Hacer la voluntad de Dios hace que sé que voy allá, quizás va a terminar mal o no sé qué, pero me abre el corazón, ¿sí? me permite descubrir que mi corazón se ensancha justamente a la dimensión del corazón de Jesús. Después, otra cosa que es muy importante también es el realismo, el tiempo y el grosso modo. El grosso modo no es mío, es de San Francisco de Sales. Es decir que para hacer la voluntad de Dios no puedo estar en la imaginación, no puedo estar en cosas desequilibradas, no. La voluntad de Dios es como decir, es algo que es más allá de lo humano, pero que se arraiga en lo más humano. Es decir, que una decisión que yo tomo sin mi inteligencia no puede ser de Dios, sencillamente. Porque Dios justamente me pide como ser humano que todas mis decisiones, mi inteligencia esté presente. Que Dios es real, no lo voy a encontrar en otra cosa que no sea la realidad. Dios, entonces ven, eso es capital. Y después, no del grosso modo, eso es más como hombre, como ser humano, ¿no? San Francisco de Sales muchas veces va a reprochar a muchas religiosas que son demasiado, ¿cómo decir? Que tienen demasiado dudas, complicaciones. Les va a decir no, tienen que ir grosso modo. Hasta una le va a decir, yo le prohíbo buscar la mejor manera de servir a Dios. Yo le prohíbo eso, porque ahí se mezcla al mismo tiempo la desesperación humana y el orgullo más fino. Y dice, yo le pido que cuando ve una manera que es buena, esa tome y ya. ¿Sí? En el sentido de que a veces, nosotros lo vemos mucho, hay un dicho francés que dice que el que hace el ángel, hace la bestia. ¿Sí? Es decir que cuando empiezo a llegar a cosas que ya no son humanas, porque justamente son tan finitas, tan preciositas, ¿no? Que eso ya no es la realidad humana, pues entonces sé que al rato como me fui al extremo, al rato me va a llegar al otro extremo, ¿sí? Y ahí va a ser terrible. Las monjitas que hacen, ay, pobrecito, que no sé qué, que Diosito, que al rato
salen. Los monjes igual, nosotros, la congregación es sencillo, todos que se veían muy lindos, muy angelitos, muy piadosos, todos salieron, ¿sí? Todos salieron. ¿Por qué? Porque frente a Dios tengo que estar yo con todo lo que soy, ¿no? Y con lo bruto que soy. ¿Sí? Si no, estoy jugando un papel que no es el mío, y tarde o temprano, ahí me regresa el golpe. Después, ahí justamente otro punto que es muy importante es que la formación no siempre, ni tampoco el carácter, no son siempre cosas que deben de determinarme para saber lo que Dios me pide. De vez en cuando Dios me pide cosas y se sirve de mí aunque no tenga el buen carácter, ¿no? Jeremías me dice al Señor, ay, pues ¿cómo me vas a pedir a mí que soy un niño? ¿No? Y el Señor va a decir, tú vas y les vas a decir, ¿no? O igual Saúl, ¿no? Pues Saúl se va hasta esconder, ¿no? Porque no tenemos forzosamente el carácter adecuado, entre comillas, a la misión que tenemos, ¿no? A lo que el Señor nos puede permitir. El padre Philip siempre nos dijo que él pues era profesor, él nunca se sintió las cualidades de un fundador, ¿sí? Y el Señor lo llamó a fundar, ¿sí? Entonces ahí, igual no es no es guardando las ovejas que uno se prepara a ser rey, y sin embargo así pues pasó para la vida. Entonces ahí al mismo tiempo a veces el Señor me prepara, a veces el Señor se va a servir de mis cualidades, pero de todas maneras siempre a un momento va a ir más allá, ¿sí? Yo tengo cualidades de organización que me sirven para la parroquia. Un día a otro el Señor me va a mostrar que esto no funciona, que ya tengo que pasar a otra cosa, es mucho más allá de todas mis cualidades o de todos mis defectos, ¿sí? Entonces esto puede ayudar a discernir, a orientar, pero jamás es un criterio definitivo. Muy bien, pues vamos a terminar pues casi con ahí algunos criterios para escoger su padre espiritual, ¿sí? El primero, tenerle confianza, pero bastante confianza para poder platicarle las cosas que son problemáticas, porque si escogen a un padre espiritual, ¿no? Y que no le dicen los problemas verdaderos, pues claro que no les va a poder dar ningún consejo pues que sea acertado, ¿no? Por más que ustedes le den la gracia escogiéndolo, pues no reemplaza esto. Entonces, tenerle la confianza también para que puedan recibir de él, iba a decir, sus consejos de tal manera que puedan actuar en ustedes. Si no le tienen confianza, pues lo que les puede decir, pues nunca va a poder mover sus vidas. Después tienen que ver que avanzan en su vida espiritual, ¿no? El padre espiritual no es solo que dice, ay, pobrecita, y chiquitita, y pobrecito, y que pues todos tus problemas, y pues todo el mundo tan injusto contigo, pero yo te comprendo, ¿no? No. El padre espiritual también le decía, pues sí, pobrecita, chiquitita, pero también ahí como que un poco canijita, ¿no? Y ahí como que, pues un poco corregir algunas cositas, ¿no? Y ahí como que, ¿sí? Entonces que realmente pues sí nos permita avanzar, ¿no? Que no es algo, un papel muy importante que nos puede consolar, que nos puede entender, que nos puede escuchar, pero también que nos permita pues ponernos en camino.
Después también que nos conozca un poquitín, ¿no? Y entonces ahí entra algo de regularidad, aunque pues ya no existía tanto en eso, porque después por el padre espiritual ya no puede con la regularidad, ¿no? Pero sí ver cómo podemos hacer que nos conozca un poquito, que en la medida de lo posible, que nos vea vivir un poquito, porque si no, pues llegamos con él y decimos, no, es que los demás fueron muy malos conmigo, que no sé qué. Nada más que se nos olvidó que decir que pues, nosotros lanzamos la primera piedra, ¿no? Es que si él lo ve y ve que tenemos un carácter así, pues porque lo ve cada día, pues después cuando decimos, no, es que los demás me hacen daño, no sé qué, va a decir, sí, pero tú no tendrías algún caractercito que podría influenciar la reacción de los demás, ¿sí? Ahí ayuda justamente a corregir las cosas, ¿no? Y al final eso es capital, pero capitalísimo, ¿no? Los debe hacer siempre más libres y responsables, ¿no? La paternidad de Dios, como veíamos, es para hacer de mí una persona que escoge, una persona que es capaz de tomar decisiones, una persona que es realmente una persona. Entonces el Padre Espiritual me debe de ayudar en esto, ¿sí? El Padre Espiritual no es para hacer que yo me quede como un niño de 5 años diciendo, pues ¿qué me dice Padre? A un paso a la derecha, entonces, y después ¿qué Padre? En un paso a la izquierda. No. Y menos si el Padre dice, no, es que pues ya diste 2 pasos, no, ahora pues atrás y del otro lado, no. El Padre Espiritual es el instrumento de Dios para que yo pueda discernir lo que Dios pone en mi corazón. Pero el que sabe lo que tiene en mi corazón soy yo, ¿sí? El Padre Espiritual no lo va a inventar, solo lo puede descubrir por lo que yo le voy a decir, ¿sí? Y sabe que ahí hay algo que es más grande que lo que él puede saber o comprender, etc. Y entonces sabe que al final me va a tener que guiar para que yo tome mis decisiones frente a Dios, ¿sí? Me va a ayudar a decir, cuidado aquí, hay una trampa, o ánimo acá, realmente se ve un llamado de Dios, etc. Pero al final, el que tiene que tomar sus decisiones soy yo, ¿sí? Mi Padre Espiritual no me puede decir, ¿sabes qué? Cásate con él. Pues no. O tampoco decir, no te cases con él. Te puedo decir, yo te aconsejaría, ¿no? Y que ahí simplemente que va a ser un pleito constante. Pero al final, si tú quieres, pues es tu vida, no es la mía, ¿sí? Y al final, lo que es más importante no es de hacer tal otra cosa. Al final, lo que importa es que tú escojas, nada más escoge bien, ¿sí? El Padre Espiritual viene a insertarse en la paternidad de Dios, ¿no? Para hacer de mí una persona que sea plenamente capaz de avanzar y de tomar sus decisiones, y a nivel divino, sabiendo que yo ahí ya no tengo todos los medios en mi posesión, pues para ayudarme en ese discernimiento, que ahí sí ya no puedo hacer solo, ¿sí? Pero al final me ayuda en el discernimiento, la decisión es mía. Muy bien, pues ahí paramos. No sé si haya alguna que otra pregunta. ¿Sí? Es que comentaste que las decisiones se tienen que tomar de Dios con inteligencia. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo que se toma sin inteligencia? Decir, solo lo siento. ¿Sí? Siento que tengo que hacer eso. No. Esos son los argumentos, ¿no? Sienten y hacen, ¿no? El Señor, justamente, la gran diferencia que nos puso es una inteligencia para decir, quizás siento que lo mejor sería que pegue al otro,
pero justamente decía, me hizo una inteligencia para decir, ¿sabes qué? Quizás, aunque lo sientas así, pues no es la mejor decisión, ¿no? Entonces te calmas y después vemos. ¿Sí? Alguien visceral se llama inteligente. La pasión puede llegar a anestesiar la inteligencia. ¿Sí? Por eso va a decir Aristóteles que utilizamos la del incenso. La mayoría de la gente se queda en el sentido sin pasar al nivel de la inteligencia. ¿Por qué? Solo pues actúa en función de lo que siente y no en función de lo que piensa. ¿Sí? Y Aristóteles va a decir el propio del hombre es que